El Éxodo. La liberación del pueblo de Israel. ¿Qué harías si hubieras nacido esclavo, sin esperanza de libertad? Durante más de 400 años, el pueblo de Israel vivió bajo el yugo del imperio más poderoso de la antigüedad, Egipto. Sus días estaban llenos de trabajo forzado, sufrimiento y lágrimas. Pero Dios jamás olvidó la promesa que había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando todo parecía perdido, comenzó a preparar a un hombre que cambiaría la historia para siempre. Esta es la increíble historia de Moisés, del enfrentamiento contra el faraón, de las 10 plagas, y del milagroso momento en que Dios abrió el Mar Rojo para salvar a su pueblo. Israel en esclavitud. Después de la muerte de José, pasaron muchas generaciones. Un nuevo faraón llegó al trono de Egipto y ya no recordaba todo lo que José había hecho por aquella nación. Al observar el rápido crecimiento del pueblo de Israel, comenzó a sentir miedo. Pensó, si llega una guerra, ellos podrían unirse a nuestros enemigos. Entonces decidió convertirlos en esclavos. Los israelitas fueron obligados a fabricar ladrillos, construir ciudades y trabajar bajo el intenso sol del desierto. Cada día era una lucha por sobrevivir. Pero mientras más los oprimían, más crecían. El nacimiento de Moisés. El faraón tomó una decisión terrible. Ordenó que todos los niños hebreos recién nacidos fueran arrojados al río Nilo. En medio de esa tragedia nació un pequeño niño. Su madre, llamada Jocabed, decidió esconderlo durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, construyó una pequeña canasta impermeable. Colocó allí al bebé y lo dejó entre los juncos del río. Su hermana Miriam observaba desde lejos. Entonces ocurrió un milagro. La hija del faraón encontró la canasta. Al abrirla vio al bebé llorando. Sintió compasión. Sin saberlo, estaba salvando al futuro libertador de Israel. El niño fue llamado Moisés, porque fue sacado de las aguas. Moisés huye de Egipto. Moisés creció como un príncipe egipcio. Recibió la mejor educación. Aprendió el arte de la guerra y del gobierno. Pero jamás olvidó que era hebreo. Un día vio cómo un egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo israelita. Lleno de ira mató al egipcio. Al descubrirse lo ocurrido, el faraón quiso matarlo. Moisés huyó al desierto de Madián. Allí pasó 40 años cuidando ovejas. Parecía que su historia había terminado. Pero Dios apenas estaba comenzando. La zarza ardiente. Un día, mientras cuidaba el rebaño cerca del monte Joreb, Moisés observó algo imposible. Una zarza estaba envuelta en llamas. Pero no se consumía. Entonces escuchó una voz. Moisés, Moisés. Era Dios. Le ordenó quitarse las sandalias porque estaba pisando tierra santa. Dios le reveló que había escuchado el clamor de Israel, y que había llegado el momento de liberarlos. Moisés sería el instrumento escogido. Aunque sintió miedo y trató de poner excusas, Dios prometió estar con él. También le dio señales sobrenaturales y permitió que su hermano Aarón lo acompañara. El primer encuentro con el faraón. Moisés regresó a Egipto. Después de 40 años volvió al palacio donde había crecido. Frente al hombre más poderoso del mundo declaró: «Así dice el Señor. Deja ir a mi pueblo». El faraón respondió con arrogancia: «¿Quién es ese Dios para que yo le obedezca?». No solo rechazó la petición, también aumentó el trabajo de los esclavos. Ahora debían fabricar la misma cantidad de ladrillos, pero sin recibir paja. El sufrimiento aumentó. Muchos comenzaron a culpar a Moisés. Las 10 plagas. Entonces comenzó el juicio de Dios sobre Egipto. Cada plaga demostraba que el Dios de Israel era superior a los dioses egipcios. Primera plaga. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Los peces murieron. El río se volvió inutilizable. Segunda plaga. Millones de ranas invadieron todo Egipto. Entraban en las casas. Dormían en las camas. Cubrieron completamente el país. Tercera plaga. El polvo se convirtió en piojos o mosquitos. Toda persona y todo animal fueron afectados. Cuarta plaga. Enormes enjambres de moscas llenaron las ciudades. Sin embargo, la tierra donde vivían los israelitas permaneció intacta. Quinta plaga. Una enfermedad mortal acabó con gran parte del ganado egipcio. El ganado de Israel no sufrió daño alguno. Sexta plaga. Terribles úlceras cubrieron los cuerpos de hombres y animales. Ni siquiera los magos del faraón pudieron soportarlas. Séptima plaga. Una tormenta de granizo mezclada con fuego destruyó cosechas y árboles. Jamás Egipto había visto algo semejante. Octava plaga. Llegaron inmensas nubes de langostas. Consumieron todo lo que había sobrevivido al granizo. Novena plaga. Una oscuridad profunda cubrió Egipto durante 3 días. Pero donde habitaban los israelitas había luz. La última plaga. Dios anunció el juicio definitivo. Todos los primogénitos de Egipto morirían. Pero dio instrucciones específicas a Israel.
Cada familia debía sacrificar un cordero, untar su sangre en los marcos de la puerta, y permanecer dentro de la casa. Aquella noche, el ángel destructor pasó por Egipto. Donde veía la sangre, pasaba de largo. Por eso aquel acontecimiento sería recordado como la Pascua. En cada hogar egipcio hubo llanto. Incluso murió el hijo del faraón. Entonces, el orgulloso rey finalmente cedió. Váyanse. El éxodo. Miles de familias comenzaron a salir de Egipto. Hombres, mujeres, niños, ancianos, llevaban consigo todo lo necesario. Después de siglos de esclavitud, finalmente eran libres. Dios los guiaba mediante una columna de nube durante el día, y una columna de fuego durante la noche. Nunca estuvieron solos. El faraón cambia de opinión. Poco tiempo después, el faraón volvió a endurecer su corazón. Reunió cientos de carros de guerra, los mejores soldados de Egipto, y comenzó la persecución. Cuando los israelitas los vieron acercarse, entraron en pánico. Frente a ellos estaba el Mar Rojo. Detrás, el ejército más poderoso del mundo. Parecía que no existía salida. El milagro del Mar Rojo. Moisés levantó su voz. No tengan miedo, permanezcan firmes. Hoy verán la salvación del Señor. Los egipcios que hoy ven, nunca más volverán a verlos. Entonces Dios ordenó a Moisés extender su vara sobre el mar. Un poderoso viento sopló durante toda la noche. Las aguas comenzaron a dividirse. Se levantaron enormes muros de agua a ambos lados. En medio apareció un camino completamente seco. Todo el pueblo de Israel cruzó el mar. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, Dios confundió a los soldados. Las ruedas de sus carros comenzaron a atascarse. Cuando el último israelita llegó al otro lado, Dios ordenó a Moisés extender nuevamente su vara. Las aguas regresaron con enorme fuerza. El ejército del faraón quedó completamente destruido. Israel contempló cómo Dios había peleado por ellos. Ese día comprendieron que el Señor había cumplido su promesa. La historia del Éxodo no es solamente un relato antiguo. Es el testimonio de un Dios que escucha el clamor de quienes sufren, cumple sus promesas y abre caminos donde parece no existir ninguno. El nacimiento de Moisés, las plagas, la Pascua y el cruce del Mar Rojo nos recuerdan que ningún obstáculo es demasiado grande para el poder de Dios. Así como Israel pasó de la esclavitud a la libertad, también hoy este relato inspira a millones de personas a confiar en que Dios puede transformar cualquier situación imposible en un nuevo comienzo. El Señor peleará por ustedes. Ustedes solo deben permanecer tranquilos. Éxodo 14:14. Gracias por acompañarnos en esta fascinante historia bíblica. Si este vídeo fortaleció tu fe, no olvides compartirlo, suscribirte